Hola chicos, ¿cómo están? Continuando con las clases de Aprende en Casa, estamos en la semana número 11, pero en la sesión número 10 del área Educación para el Trabajo. Seguimos continuando con el tema Mi primer proyecto de emprendimiento. Esta semana vamos a trabajar la parte número 3 que consiste en el paso número 8, que es la fase de la ideación. Comencemos. La fase de la ideación es la parte creativa de tu proyecto. Recordemos lo que hemos realizado anteriormente. Primero te planteaste tu reto o desafío en base al problema o necesidad que tienes en la sociedad o en tu entorno. Segundo, buscaste información en base a entrevistas, observaciones, buscas información y luego las has organizado y así definiste el punto de vista POV. Y por último, lo que realizamos la semana pasada fue la técnica de la ideación que empezó con la pregunta ¿cómo podríamos?, que será el punto de partida en la fase de ideación de esta semana. Para realizar la fase de ideación vamos a trabajar 4 etapas simples y sencillas. La primera etapa es el planteamiento de la pregunta para la ideación. La segunda, aplicar la técnica dibuja la idea en base a tu proyecto de emprendimiento. La tercera, descubre de qué se trata la idea o cuál es el centro de la idea. Y por último, y no menos importante, aplicamos la técnica Scamper. Ustedes chicos ya tienen mucho conocimiento acerca de esa técnica porque le dimos prioridad unas semanas antes a lo que es la técnica Scamper, las partes, cómo vas a realizar. Igual como hemos trabajado, se va a aplicar esta técnica a esta fase número 8 de la fase de la ideación. La semana pasada terminamos con la técnica de la ideación, generando la pregunta el cómo podríamos, que trabajamos anteriormente con el usuario, la necesidad y el insight, que eran las ideas. Ustedes saben que el usuario necesita algo porque tiene sus motivos. En base a eso trabajamos lo que era nuestro proyecto de emprendimiento, generando como el cómo podríamos. Por ejemplo, ¿cómo podríamos nosotros crear diversos modelos de aretes para quienes lo usen se vean más elegantes y puedan combinarlos con diferentes atuendos? Esa es la pregunta, ese es un ejemplo que se ha realizado en base al conjunto de usuario, necesidad y el insight. Ustedes ya tienen su pregunta realizada porque en la actividad anterior se les pidió. Esta semana vamos a intensificar y vamos a nutrir esa pregunta en base a la etapa número 1, que es el planteamiento de la pregunta para la ideación. Recuerden que esta pregunta está pensada para estimular alternativas de solución. Entonces, si ustedes han planteado su pregunta y se basa solamente en un producto, tienen que corregir. ¿Por qué? Es en base a generar alternativas de solución. Profesora, no entiendo. Si tú te has centrado, por ejemplo, dices, voy a realizar torta de chocolate, estás trabajando solo un producto. ¿Por qué mejor no pongo realizar postres caseros que embarcan lo que es muchas? Puede ser empanada, torta, cake, etc. Ah, profesora, ya entendí, ya sabe. Creen, cambien creen, o si está bien, excelente. Si está para mejorar, mejórenlo y nútrenlo. Ahora, las palabras claves para poder realizar este planteamiento son 3: el cómo, el podríamos y el nosotros. El cómo te sugiere, como ya les mencioné, que existen muchas alternativas de solución. Ustedes chicos plantéense su reto o desafío no en base a un producto, sino a algo que genere muchas alternativas de solución para que puedan tener opciones. Ya saben que a los consumidores les gusta la variedad. En el podríamos indica la cantidad de ideas que ustedes pueden realizar y es necesario que lo apliquen. Claro, no siempre las ideas te van a funcionar, pero tú sabes que de errores aprendemos y mejoramos para bien. No siempre tus ideas que tengas te van a funcionar. Entonces, pero igual eso no quiere decir que tú te vas a quedar ahí, te vas a estancar, sino tienes que mejorar la idea hasta que sea factible y te funcione en tu proyecto de emprendimiento. Y por último, el nosotros sugiere que vamos a hacerlo juntos, o sea, vas a construir sobre la base de esas ideas del podríamos todo lo demás. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo podríamos nosotros? ¿Por qué? Porque quizás tú estás iniciando tu proyecto de emprendimiento, pero necesitas ayuda de muchas personas más. Entonces, con el conjunto de personas que trabajas vas a poder mejorar, vas a poder realizar con mucho, a ver, se podría decir, vas a tener apoyo para poder realizar tu proyecto y así pueda crecer
tu proyecto que estás realizando. O también puedes trabajarlo individual, porque hay muchas personas que son independientes y trabajan por sí mismas para su negocio. Ahora, ese es respecto a la fase número 1. En la fase número 2 se trabaja lo que es la técnica de la idea. Aquí, ¿qué vas a hacer, chicos? Ustedes van a diseñar. Van a hacer en base a lo que ustedes están trabajando, van a plasmarlo en un dibujo. No tiene que ser perfecto, es tipo un boceto. Si ustedes trabajan postres, vas a dibujar varios postres ahí, qué es lo que vas a realizar, para que puedas tener una idea. Recuerden que conforme vas realizando tu proyecto de emprendimiento, puedes ir mejorando tus ideas y pueden ir transformándolo. Esas ideas que está plasmado en tu dibujo no va a ser fijo. Entonces, en la técnica 2 vas a dibujar la idea de tu proyecto de emprendimiento plasmado en un dibujo. Eso es muy sencillo. Ahora pasamos a la etapa número 3, que es descubrir de qué se trata la idea o cuál es el centro de la idea de tu proyecto de emprendimiento. Para eso vas a aplicarte 3 preguntas o plantearte 3 preguntas. La primera, ¿qué me emociona sobre la idea? La segunda, ¿cuál es la necesidad real que estoy abordando? Y por último, ¿cuál es el valor más importante para el usuario? Esas 3 preguntas importantes te vas a responder en la etapa número 3 que de la fase de la ideación. Muy simples las preguntas, pero muy importantes, porque eso va a ser para que tú puedas ver si es factible o no la idea que tú te estás realizando, siempre pensando en los usuarios, que son los consumidores de tu producto. Bien, vamos a hacer un ejemplo, ¿ya? Por ejemplo, la idea de una persona, luego de empatizar y sintetizar, es cómo podríamos crear variedades de modelos de tejidos a partir de lana de alpaca para lograr protegerse del frío y a la vez representar en los diseños la iconografía incaica. Y ahora, ha hecho ese planteamiento. En base a tu planteamiento, aplicas las 3 preguntas. ¿Qué me emociona sobre esta idea? ¿Cuál es la necesidad real que estoy abordando? ¿Y cuál es el valor más importante para el usuario? O sea, ¿qué es lo que el usuario va a tener de tu producto y va a ser muy importante? Por ejemplo, si me baso en la chalina, si le hago una chalina de un solo color, no va a tener mucho, ¿cómo se dice? Un valor agregado y no va a llamar mucho la atención. Pero si le añadimos un diseño, por ejemplo, acá tengo una gorrita que he tejido. Si es color entero, no va a llamar mucho la atención. Pero ¿no creen que añadiéndoles el diseño y porque es manual va a tener un valor agregado y va a tener ¿cómo se puede decir? Un valor adicional? Entonces, cuando me dicen cuál es el valor más importante para el usuario, es el que el producto que yo le he vendido tenga un valor agregado, como son, por ejemplo, estos diseños, estos gráficos que le he añadido. Ahora, si tú trabajas, por ejemplo, postres, puedes poner cuál es el valor agregado más importante para el usuario. Es que mi postre tiene un ingrediente secreto y el sabor es diferente a los demás. Entonces, eso lo diferencia de las demás personas. Si trabajas otras cosas, búscale cuál es el valor importante a tu producto que el usuario está llevando y que lo diferencia de lo demás. Espero que me entiendan esta parte. Ahora, por último, en la etapa 4 vamos a trabajar la técnica que es muy conocida y que ya lo hemos trabajado anteriormente, que es la técnica de Scamper. En base a tu producto que te has planteado, tu reto, desafío, vas a trabajar, aplicar esta técnica. Ya saben que yo siempre les mando anexos añadiendo más a lo que es los PPT que les mando en el grupo de WhatsApp. Espero su participación, chicos, y revisen esta clase si es que tienen algunas dudas. Ya saben que les mando los links de los videos y si tienen alguna duda no duden en escribirme. Espero que tengan un buen fin de semana y nos vemos en la siguiente clase, chicos. Cualquier duda me escriben.